Este de acá, sí, ese que ves ahí, ese de ahí soy yo cumpliendo 10 años. Incluso a mí me cuesta reconocerme en esta foto, ¿eh? En esa época no sabía nada de programación, pero sí me acuerdo que en el colegio teníamos una materia, lengua, literatura, en la cual nos pasábamos toda la hora haciendo ejercicios de análisis sintáctico. Claro, esos ejercicios donde entendés cómo están formadas las oraciones en el idioma español para que sean gramaticalmente válidas. Los lenguajes de programación también tienen una sintaxis, y JavaScript no es una excepción. La sintaxis de un lenguaje de programación son las reglas que definen cómo podemos combinar distintos símbolos para producir instrucciones válidas y así crear un programa que la computadora entienda. Por más que en el español estén estas reglas sintácticas, si leemos una oración que no cumple con estas reglas, probablemente podamos entenderla igual. Pero porque somos humanos, podemos pensar y hacer un esfuerzo para tratar de entender lo que decía esa frase. Una computadora no puede entender un programa si no cumple con la sintaxis del lenguaje que estemos usando. En JavaScript tenemos dos estructuras sintácticas para crear programas. Las expresiones, unidades de código que producen un valor al ser evaluadas, y las sentencias, las acciones que son ejecutadas para que nuestro programa siga la lógica que queremos. En esta lista de videos estamos analizando 33 conceptos de JavaScript que todo desarrollador o desarrolladora debería conocer. Y las diferencias entre las expresiones y las instrucciones es el séptimo de ellos. En este video vas a conocer las distintas expresiones e instrucciones que existen en JavaScript para que puedas usarlas en tus programas. Son varias y probablemente ya conoces algunas, por eso a esas las vamos a pasar más rápido, pero sí nos vamos a detener en algunas que tengan algo más interesante para mencionar o que exista alguna buena práctica de programación asociada con ellas. Como siempre te recomiendo que mires el video completo para no perderte nada, pero si querés saltar alguna sección en particular, acordate que en la descripción del video contás con enlaces para hacerlo. Por cierto, mi nombre es Sasha Lipsik, soy ingeniero en sistemas y desarrollador web. En Twitter podés encontrarme como @SashaLips. Si es la primera vez que nos vemos, estás en La Cocina del Código, el canal de YouTube que empecé desde la cocina de mi casa para que vos y más personas puedan crecer en sus carreras profesionales. Antes de seguir mirando el video, te recomiendo que le des pausa ahora, te suscribas al canal con el botón que aparece más abajo y que actives las notificaciones con la campanita que aparece después para no perderte ninguno de los videos que van a salir más adelante. Ahora sí, ¿arrancamos? Como dijimos al inicio, una expresión en JavaScript es una unidad de código que produce un valor. Además, algunas expresiones pueden tener efectos secundarios. Las que no, simplemente pueden ser reemplazadas por el valor que producen. Podemos pensar a las expresiones en JavaScript como las palabras o pequeñas frases del español. Supongamos que tenemos que asignarle un valor a una variable. ¿De qué maneras se te ocurren que podemos completar esa línea de código? Empecemos por las más básicas, las expresiones primarias. Cualquier palabra pequeña en JavaScript que por sí sola produzca un valor es considerada una expresión primaria. ¿Se te ocurre alguna? Sí, cualquier valor primitivo es un buen ejemplo. Un string, algún número, true o false, null o undefined, algún símbolo o un big int. Cualquiera de estas es una expresión primaria. Y son las más básicas de todas, ya que al ser evaluadas producen el mismo valor que tienen. También podemos usar ciertas palabras reservadas del lenguaje como this, el objeto que está ejecutando una función, o el nombre de otra variable también es una expresión primaria. Todas ellas son expresiones primarias, ya que con una sola palabra estamos produciendo un valor. ¿Se te ocurre alguna otra expresión un poquito más compleja que una simple palabra? ¿Qué tal un objeto o un array? En cada posición del array tiene que ir un valor, o algo que produzca un valor. Ya sabes, una expresión. Y lo mismo pasa con los objetos. Los objetos tienen claves y valores. Las claves son generalmente strings que no necesitan comillas si no tienen espacios. Y los valores son expresiones. Ahora, algo muy importante con respecto a los objetos. No te olvides de lo que hablamos en el tercer video de esta lista. En JavaScript, a diferencia de los valores primitivos, los objetos, los arrays y las funciones también son evaluadas como referencias. Las referencias en JavaScript son las posiciones de memoria donde se encuentran almacenados esos objetos, pero son transparentes para nosotros, no las podemos ver. Si creamos dos objetos con las mismas propiedades y valores, estos van a ir a parar a posiciones de memorias distintas. Y si los comparamos, no van a ser iguales porque lo que va a comparar JavaScript en verdad son las referencias. Y lo mismo nos pasa con las funciones. Bueno, te acabo de decir el próximo tipo de expresión que vamos a ver. La expresión de función. Así como teníamos los strings, los números o los objetos, en JavaScript también podemos usar las funciones como valores. De hecho, es súper común hacer esto. Cuando escribimos una función en un lugar del código donde se espera un valor, estamos escribiendo lo que se conoce como expresión de función o function expression en inglés.
Podemos asignarla como valor a una variable o podemos pasarla como parámetro cuando invocamos a otra función. Y algo muy importante, cuando usamos una función como valor, no hace falta que le demos un nombre, puede ser una función anónima. O podríamos escribirla como una arrow function también, y seguiría siendo una expresión de función. Algo diferente sería escribir una función de esta manera. Pero seguí mirando el video que ya vamos a llegar a eso. También podemos usar alguna propiedad de algún objeto como expresión. Para acceder a una propiedad de un objeto, simplemente escribimos punto y el nombre de la propiedad. Otra forma sería con corchetes y un string con el nombre de la propiedad. Seguramente ya sabías eso, ¿no? Y para los arrays es lo mismo pero con expresiones numéricas empezando desde el 0. Y si hablamos de producir un valor, hay una expresión que debería venirte rápido a la cabeza. La estuvimos usando en alguno de estos ejemplos. La invocación de una función también es una expresión. En JavaScript, cuando invocamos a una función, siempre obtendremos algún valor de retorno. Si tenemos una función como esta que no retorna nada, por defecto nos va a retornar el valor undefined cuando la invoquemos. En cambio, si tenemos una función que sí retorna algo, como la suma de dos números por ejemplo, obtendremos ese valor cuando la invoquemos. Y no te olvides que si una función retorna un objeto, un array u otra función, básicamente algo que no sea un valor primitivo, en verdad nos va a devolver la referencia para acceder a ese objeto, array o función. Y como en esta función estamos creando un nuevo objeto, cada vez que la invoquemos vamos a obtener una referencia distinta. Invocar a una función es de los ejemplos más claros que tenemos para producir valores. Igual tened cuidado porque algunas funciones, además de retornarnos un valor, tienen efectos secundarios. Por ejemplo, al invocar a la función setTimeout, obtendremos como resultado un identificador para cancelar el timer si quisiéramos. Aunque lo que nos interesa principalmente es que se produzca su efecto secundario, postergar la ejecución de esta función cierta cantidad de milisegundos más tarde. Otro ejemplo podría ser si creamos un elemento h1, un título, y le ponemos algo de texto como su contenido. Al invocar a document.body.appendChild, obtenemos como resultado el mismo elemento que pasamos por parámetro. Aunque al invocarla, estamos más interesados en que se produzca su efecto secundario, que ese elemento se agrega al cuerpo de nuestro documento para que podamos verlo en la pantalla. Cuando creamos un objeto con un constructor, también estamos produciendo un nuevo valor. En este caso, un nuevo objeto date. Crear un objeto es similar a invocar a una función, solo que anteponemos la palabra new. Y si el constructor no lleva parámetros, podemos prescindir de los paréntesis. Pero a mí me gusta ponerlos. Me gusta ver que explícitamente no le estamos enviando parámetros al constructor y no que alguien se olvidó de poner los paréntesis. Aparte de las funciones, hay otra expresión que debería venirte rápido a la cabeza. ¿No? Te voy a dar una pista. ¿Cómo podemos completar esta línea de código? Fácil ahora, ¿no? Los operadores son un ejemplo claro de expresiones. Los operadores nos permiten generar nuevos valores a partir de una o más expresiones. Una operación entre dos números genera como valor el resultado de esa operación. Pero no solo existen las operaciones numéricas, ¿eh? Si una variable tiene un valor booleano, podemos generar el opuesto con el operador de negación. Igual sí, la gran mayoría de operadores necesitan dos expresiones. Si a una variable le asignamos una comparación, en ella se guardará el resultado que esta misma produzca. Y podemos lograr lo mismo con comparaciones numéricas. Se reusa esta manera de asignar valores booleanos como resultados de comparaciones lógicas. Después contame en los comentarios si ya la conocías o te acabas de enterar de que existe. Y cuando le asignamos un valor a una variable, también estamos usando un operador, el operador de asignación, y este también nos produce un valor. El operador de asignación nos produce como valor el mismo valor que estamos asignando. Si no me crees, prueba declarando una variable en la consola e imprimiendo por la misma el resultado de asignarle un valor. Obtendremos ese mismo valor. Esto es lo que nos permite asignarle un valor a múltiples variables en la misma línea de código. JavaScript primero asigna el valor a la primera variable y esta operación nos produce el mismo valor que estamos asignándole, que después se asigna a la otra variable también. Como resultado, ambas terminan con el mismo valor. Pero no te recomiendo hacer esto. Puede ser un poco confuso usar el operador de asignación de esta manera. Generalmente no usamos el operador de asignación por el valor que produce, sino que lo usamos para que se produzca el efecto secundario que tiene, para que una variable tome un nuevo valor. Pero este no es un video sobre operadores, así que dejemos todo lo relacionado a ellos para hablarlo mejor en otro video. Ahora, lo que te tiene que quedar en claro es que los operadores son expresiones, ya que con ellos vamos a poder producir nuevos valores. Y en versiones recientes del lenguaje se sumaron algunas expresiones nuevas, como la expresión de función asíncrona, la invocación de una función asíncrona y los generadores. Cada una de ellas se merece su propio video,
Por ahora solo quería mostrártelas para que sepas que existen y que son expresiones, nos ayudan a producir nuevos valores. Si decimos que las expresiones son las palabras o pequeñas frases del español, a las sentencias podemos pensarlas como las oraciones. En español, cuando escribimos una oración, la terminamos con punto. En JavaScript, cada sentencia la terminamos con punto y coma. ¿Siempre? ¿Es obligatorio? ¿Qué pasa si no lo escribo? Este es un debate que se merece su propio video. Si ya lo publiqué, vas a encontrarlo por acá. Y si no, ya sabes, abajo hay un botón que dice suscribirse, tócalo y después tocar la campanita que te aparece para enterarte apenas salga un nuevo video del canal. Por lo pronto, y si todavía no viste ese video, el punto y coma marca el final de una instrucción en JavaScript. De hecho, por prolijidad en tu código no te lo recomiendo, pero podemos escribir muchas instrucciones en una misma línea de código si las separamos con punto y coma. Pero pará, ¿qué es una sentencia? Una sentencia, o statement en inglés, es una acción que JavaScript ejecuta para que ocurra algo, para que avance la lógica de nuestro programa. También se las conoce como instrucciones. Estuvimos usando sentencias a lo largo de todo este video, pero veamos puntualmente cuáles son todos los tipos de sentencias que existen para conocerlas un poco más en detalle y ver algunas cosas específicas que tiene cada una de ellas, empezando por la más sencilla de todas. Se llama sentencia de expresión. Sí, el nombre es un poco confuso, pero no es difícil de entender. La sentencia de expresión, o expression statement en inglés, sirve para evaluar una expresión. Podemos escribir instrucciones que solo contienen una expresión y JavaScript va a evaluarlas. No sirve de mucho evaluar estas expresiones que ves acá, porque no hacen nada, ni siquiera imprimen algo por consola. Cuando evaluamos una expresión, lo que buscamos es que se produzca el efecto secundario que tiene. Como por ejemplo, invocar una función que muestra o oculta algo en la pantalla, o asignarle un valor a una variable con el operador de asignación, o incrementar el valor de una variable con el operador de incremento. La siguiente sentencia seguro te llama la atención si no la conoces. La sentencia vacía. Varios lenguajes de programación la tienen. ¿Para qué sirve? Es muy raro encontrarla. Es como si tuviéramos una oración vacía. Pero está bueno saber que existe y que es válida dentro de la sintaxis de JavaScript. Podemos hacer algunas cosas interesantes con ella. Por ejemplo, si tenemos este ciclo for para inicializar un array con números del 1 al 100, para mí, así como está escrito, está súper claro lo que hace. La variable iteradora empieza en 0 y basta llegar a 99. En cada iteración ponemos en la posición i del array un número más que i para que vaya del 1 al 100, y al final de cada iteración aumentamos i en 1. Si lo vemos por la consola, obtenemos el array que queríamos. Pero si quisiéramos, podríamos mover esta asignación a la parte del for donde se incrementa la variable iteradora y hacer todo en la misma línea. Usado de esta manera, el operador de incremento nos devuelve el valor previo que tenía la variable i y después le incrementa. Es decir, en la posición 0 guardaríamos el valor 1, después para la posición 1 guardaríamos el valor 2 y así hasta llegar al 99 y 100. Si no me crees, probalo en la consola y vas a ver el mismo resultado que antes. Distinto sería usar el operador de incremento antes de la variable. Ahí sí JavaScript primero le incrementaría el valor y nos devolvería ese valor incrementado, pero el resultado que obtendríamos sería distinto. El primer elemento del array está vacío y el mismo termina teniendo 101 elementos en vez de 100. Cuesta entender lo que hace ahora, ¿no? Para mí no está nada claro. Si lo dejamos como estaba antes, vemos que el bloque nos queda vacío. Estamos resolviendo todo en la sentencia del for. Por eso, podemos reemplazarlo con la sentencia vacía. No hacemos nada en cada iteración. No la vas a ver mucho igual, pero está bueno saber que es una sentencia válida dentro de la sintaxis de JavaScript. Y el opuesto de una instrucción vacía podría ser una instrucción que contiene múltiples instrucciones. La sentencia de bloque. Si escribimos un if, por ejemplo, JavaScript espera que luego de los paréntesis escribamos una instrucción. Si solo queremos ejecutar una acción, podemos hacerlo de esta manera, o en la línea de código de abajo. Pero si quisiéramos agrupar varias instrucciones, la manera que tenemos de hacerlo es con la instrucción de bloque. Nota que dentro del bloque cada instrucción termina con punto y coma, pero el bloque en sí no termina con punto y coma. Entonces seguramente digas, ¿por qué cuando usábamos una función como expresión poníamos punto y coma al final después del cuerpo de la función? Esto es porque el punto y coma marca el final de la instrucción de asignación. Tal vez si lo escribiéramos todo en la misma línea, te queda más claro. La sentencia de bloque es de las más utilizadas en JavaScript, y una buena práctica que existe en este lenguaje es utilizar un bloque de código, por más que sea para agrupar una única instrucción. De esta manera, cuando leamos código, no tenemos que estar pensando bajo qué condición se ejecuta una instrucción. Poniéndolas dentro de bloques va a ser mucho más claro a simple vista.
Te recomiendo romper con esta práctica si la instrucción que va dentro del bloque se trata de una sentencia de salto. Seguí mirando que ya las estamos por conocer. Antes veamos una de las instrucciones más importantes que existen. La sentencia de declaración. En una misma línea de código podemos declarar una o varias variables. Pero no te recomiendo declarar múltiples variables en la misma línea. Como buena práctica, te recomiendo declarar cada variable en una nueva línea de código. ¿Por qué? Si las escribimos en la misma línea, encontrar en qué lugar declaramos las variables edad y mascotas puede ser difícil en un programa grande. Escribiéndolas en líneas separadas, rápidamente vamos a encontrar la declaración de cada variable. Antes vimos cómo usar una expresión de función, cuando usábamos una función donde se esperaba un valor. Es como si fuera un valor más, como un número o un string, aunque no pierdas de vista que en verdad es un objeto que se almacena como referencia y que puede tener propiedades a diferencia de los valores primitivos. Si en cambio empezamos una instrucción con la palabra function, seguido del nombre de la función, los parámetros que recibe entre paréntesis y un bloque de código con las instrucciones de esa función, estaremos escribiendo lo que se conoce como declaración de función. La declaración de función, o function declaration en inglés, sirve para crear una nueva función con el nombre y los parámetros indicados dentro del scope donde se encuentra esa sentencia. Además, a esta instrucción también se la conoce con el nombre de sentencia de función o function statement en inglés. ¿Cuál es la diferencia con la expresión de función? Podemos usar una función anónima como expresión. Para invocarla, solo tenemos que llamar a la variable, que es la que contiene la función. Pero no podemos declarar una función sin nombre. Nunca podríamos invocarla. Bueno, a menos que la envolvamos entre paréntesis e inmediatamente la invoquemos pasándole los parámetros que necesita. Esto de acá es lo que se conoce como IFI por sus siglas en inglés, Immediately Invoked Function Expression. Es una función que estamos usando como valor para poder invocarla inmediatamente, pero no se crea esta función en ningún scope, solo existe dentro de los paréntesis. Ya vamos a hablar más en detalle de ella en otros videos. A la expresión de función podemos darle un nombre también, pero solo podemos usar ese nombre dentro del cuerpo de la misma para que se llame de manera recursiva. No podemos usar ese nombre fuera de la función. Desde afuera, solo podemos invocarlo usando el nombre de la variable. Y la diferencia más importante, el hoisting. No sé si sabías, pero si declaramos una función en JavaScript, podemos invocarla antes de su declaración. Esto por el efecto del hoisting. Antes de ejecutar nuestro programa, JavaScript va a leerlo y va a identificar qué funciones están declaradas y es como si las elevara al inicio del scope al que pertenecen o al inicio del script si es que son funciones globales. Aunque en verdad nada se mueve del lugar. Es como JavaScript entiende nuestro programa. Y es lo que nos permite invocar a una función que está declarada más adelante en nuestro programa. Pero con una expresión de función no podríamos hacer eso. La principal diferencia entre ambas maneras de escribir funciones es que las expresiones de función no se elevan, porque las estamos usando como valores, ni siquiera si le damos un nombre. Tendríamos un error si intentamos invocarla de esta manera. Es como si quisiéramos usar un objeto antes de crearlo. Cuando declaramos funciones, le estamos diciendo a JavaScript que dentro de ese scope va a existir esa función. Y si estás escribiendo con punto y coma, no deberías usarlo al final de una función declarada. Pero sí en este caso, ya que el punto y coma marca el final de la sentencia donde estamos evaluando una asignación. El hoisting es la principal diferencia entre las funciones declaradas y las funciones que usamos como expresiones. Además vimos que las expresiones de función pueden no llevar un nombre, mientras que si declaramos una función, sí o sí le tenemos que dar un nombre. Y por último, cuando escribimos una expresión de función, debemos terminar esa línea de código con un punto y coma si se trata de una asignación, mientras que si la declaramos, no tenemos que hacerlo. Entonces la pregunta del millón, ¿cuál deberíamos usar? ¿Las funciones declaradas o las expresiones de funciones? La verdad es que no hay una respuesta correcta, pero para evitar confusiones y hacer que coincida el código que escribimos con cómo lo va a interpretar y ejecutar JavaScript después, muchas personas preferimos escribir las funciones como expresiones. Especialmente cuando queremos pasar una función por parámetro. Refuerza la idea de que es un valor más, y encima podemos escribirlas en una sola línea como arrow functions. O incluso para cosas sencillas, podemos pasar la expresión de función como valor directamente. Al principio cuesta un poco entender las arrow functions, pero una vez que le agarras la mano, para mí es mucho mejor escribirlas en una sola línea. Igual, si estás escribiendo un programa sencillo, sin un framework o una librería moderna, un script suelto de JavaScript puro, lo que se conoce como JavaScript Vanilla, no veo mal que uses declaraciones de funciones. A veces incluso facilitan mucho más la lectura del código. Vamos que nos falta mucho ya, quedan pocas sentencias por conocer. Veamos las sentencias de control que tenemos. Los programas en JavaScript se ejecutan una instrucción debajo de la otra.
Con las sentencias de control podemos alterar ese flujo de ejecución. Podemos nosotros decidir qué flujo de ejecución va a seguir nuestro programa. Seguramente ya las conoces. La sentencia condicional, la de múltiples condiciones, el switch, el ciclo for para repetir un bloque de código cierta cantidad de veces, el for para iterar sobre las claves de un objeto y otro for más para iterar sobre los elementos de un array, el while para repetir un bloque de código mientras se cumpla una condición y el do while para repetir un bloque de código hasta que se cumpla la condición. No se usa mucho, y la diferencia con el while es que al menos se ejecuta el bloque una vez y luego se verifica la condición. Y es la única de estas sentencias que debería terminar con punto y coma, el resto no. Vamos con la anteúltima. Muy similares a las sentencias de control de flujo están las sentencias de salto. Usamos las sentencias de salto para que la ejecución de nuestro programa salte o retorne a otra parte. El break se usa dentro de un for para cortar con la ejecución del ciclo y saltar a la sentencia que sigue después del mismo. Continue es similar, pero no va a cortar con todo el ciclo, sino que va a saltar directamente a la parte de incrementar la variable iteradora y seguir con la próxima iteración. Para escribir algunos algoritmos vienen muy bien. Después tenemos la sentencia de retorno. Esta corta con la ejecución de la función, retornando el lugar donde se la invocó y reemplazando la invocación de la misma con el valor que retorna. Acordate lo que pasa con los objetos y las referencias. Si la función retorna algo que no es un valor primitivo, como en este caso, va a devolver una referencia. Y si no devuelve nada, el valor que retorna es undefined. Súper usada cuando escribimos funciones. Y también tenemos la sentencia throw, que sirve para lanzar una excepción cuando ocurre algún error en la lógica de nuestro programa. Podemos lanzar cualquier expresión, pero generalmente lanzamos un nuevo error con un mensaje que describa al mismo. Si se lanza una excepción, esta va a cortar con el flujo normal de nuestro programa, y si no es atrapada, veremos el mensaje de error por la consola. Pero si sabemos que se puede producir un error en una parte de nuestro programa, podemos rodear esa parte con el bloque try catch. Al producirse un error dentro del bloque try, si esta no es atrapada en algún otro lugar dentro del bloque, la ejecución saltará al bloque catch, donde esta variable será la expresión que se haya lanzado. Y ahí podemos mostrarle al usuario un mensaje de error más amigable, tal vez usando un modal. Y aparte de los bloques try y catch, también tenemos el bloque finally. Generalmente para limpiar algo que hayamos podido poner en el bloque try que sí o sí queremos que se borre de la memoria. ¿Y te acordás lo que dije antes sobre una buena práctica de programación asociada a los bloques de código y las sentencias de salto? Cuando tenemos un bloque de código que solo contiene una sentencia de salto y que se ejecuta de manera condicional como en este caso, esa sentencia sí la podemos poner en la misma línea de código que el if y no dentro de un bloque. De esta manera, esa línea de código va a hacer algo que a simple vista nos haga notar que es un caso excepcional de la función. Nos queda un último tipo de sentencias por conocer. ¿Vas a saltar e irte sin conocerlas? Las sentencias misceláneas. Misceláneas, las que no tienen otra categoría, las que restan. La primera de ellas es la instrucción de vaga. Buenísima. Cuando estemos en el navegador, si abrimos las herramientas para desarrolladores con la tecla F12, cuando la ejecución del programa pase por esa sentencia, esta se va a detener y vamos a poder ver un montón de información de cómo se está ejecutando nuestro programa. Tal vez tengas que recargar el sitio para que se vuelva a ejecutar tu script. Podremos ver la pila de ejecución, el orden en el que se fueron llamando las funciones, los distintos scopes que existen en este momento y los valores que tienen las variables en cada uno de ellos, e incluso podemos decidir cómo queremos que siga la ejecución con estos botones que están acá. Es una sentencia que sirve como señal de stop cuando estamos buscando bugs en nuestro programa, súper útil. Eso sí, acordate de borrarlos antes de subir tu sitio a producción. Los usuarios finales no deberían ver estas instrucciones. Y la otra sentencia que tenemos en esta categoría es la de useStrict. Sí, parece una sentencia de expresión que evalúa un string, ¿no? Pero es una sentencia muy especial. useStrict le sirve a JavaScript para ejecutar nuestro programa en modo estricto. En este otro video analizamos más en detalle de qué se trata ese modo estricto, pero principalmente nos sirve a nosotros para ver muchos más errores por la consola en vez de que esos errores pasen de manera desapercibida sin que nos demos cuenta. De esta manera vamos a poder arreglar esos errores antes de que lleguen a las manos de los usuarios. Esta sentencia apareció en ECMAScript 5 allá en el 2009. Corrige errores que el propio lenguaje tenía. Antes podíamos hacer algunas cosas que en verdad no estaban permitidas, pero no íbamos a ver ningún tipo de error. Por eso, usarlo es lo recomendado y hasta es considerado un estándar programar en JavaScript en modo estricto. Si estás programando módulos de ECMAScript 2015, estos ya vienen con el modo estricto habilitado por defecto. ¿Qué es un módulo de JavaScript? En el próximo video de esta lista vas a encontrar la respuesta.
Si ya lo publiqué, míralo ya mismo. Y si no, vas a encontrar otros videos que seguramente te interesen también. Con este botón te podés suscribir al canal si todavía no lo hiciste. No te olvides de tocar en la campanita para enterarte apenas salgan los próximos videos. Y si este te gustó, dale like y dejame un comentario contándome qué aprendiste. Nos vemos.